Nuevamente, muchas gracias por estar en esta noche aquí. Bienvenidos todos los que se han podido conectar. Y recordemos que en la última lección, la de la semana pasada, el jueves, estuvimos viendo cómo Jesús, a través de otros encuentros con judíos, ha venido dejando claro el plan de salvación. Ha venido dejando claro que Él es el Salvador, que el hombre no puede salvarse y que es el cumplimiento de las profecías antiguo testamentarias y también de todo aquello que en el Antiguo Testamento sirvió para prefigurar al Salvador, para prefigurar a Cristo, como por ejemplo los corderos sacrificiales. Siendo así que Cristo mismo fue llamado el Cordero de Dios, como lo hemos visto. Algo que ustedes saben que también me gusta enfatizar es el hecho de que desde el principio, cuando comenzamos, allí en febrero, hemos venido viendo una sola historia que se ha venido revelando de manera cronológica, pero también progresivamente se ha ido enriqueciendo de significado hasta llegar a ese hermoso y pleno significado en la persona de Cristo Jesús, el Salvador. Todas las escrituras apuntan a Él, y por eso en Cristo las escrituras alcanzan su propósito hermoso y pleno como Salvador. Y esto tiene que ayudarnos a entender la importancia de apreciar la magnitud de la vida y de la obra de Cristo Jesús. Lo que Él vino a hacer, no lo vino a hacer para que tuviéramos mejores salarios, mejores cosas materiales, ni para que tuviéramos una sonrisa en el rostro. Él vino por una situación que definitivamente nosotros no habíamos podido, ni podemos, ni vamos a poder resolver. Y es escapar de la potestad de Satanás, escapar de la esclavitud al pecado y escapar de la ira venidera si morimos en pecado. Solo Cristo puede dar plena libertad a esto. Así que el asunto más importante en la vida no es con quién me casaré, qué trabajo conseguiré, qué estudiaré, dónde viviré, qué carro tendré, qué computador compraré, en fin. El asunto más importante en la vida es dónde pasaré mi eternidad. Y el Señor ha puesto en el corazón de cada hombre el instinto de que vivirá eternamente. Cada ser humano, aunque pase toda su vida negando que vivirá eternamente, en el último momento de su vida recobra la conciencia y entiende que vivirá para siempre. Una vez se muere físicamente, la eternidad espera y ya después no hay vuelta atrás. Cristo nos da, y solo Él nos da el poder para pasar de una eternidad en el lago de fuego, en condenación eterna, a una eternidad de vida, de dicha indecible con Él, por Él y para Él. Así que llegamos a un punto importante de nuestras lecciones, y es ese momento cruento en la vida de nuestro precioso Cristo Jesús. El momento de entregar su vida como un cordero sacrificial. El momento de entregar su cuerpo para ser partido como se parte el pan. El momento de derramar su vida, como cuando se degollaban los corderos, solo que esta es una sangre humana, perfecta, inocente, y ser despellejado, como las profecías lo mostraban. Así que quiero que nos ubiquemos en Marcos, capítulo 14. Y todo esto por causa de
salvar a los que Él vino a representar en la cruz del Calvario y en su vida. Recordemos algo importante que vimos la última vez. No solo la cruz del Calvario, sino también toda su vida fue vivida a favor de los que Él salvaría. Ya que el hecho de que obedeciera perfectamente la ley de Dios era también a favor de los pecadores que no podían, por sus propios recursos, cumplir el estándar de perfección de Dios en cuanto a los mandamientos. Cristo lo hizo por ellos también. Cristo lo hizo por mí también. Marcos, capítulo 14. Se acercan entonces las horas sombrías en la vida de Cristo Jesús. Marcos 14. Espero que estemos allí todos. Versos 1 y 2 dicen así. 2 días después era la Pascua. Recordemos que la Pascua es esa fiesta en la que los judíos recordaban cómo el Señor poderosamente les liberó de la esclavitud en Egipto. Y esa liberación quedó marcada por el sacrificio de un cordero, por eso el cordero pascual, cuya sangre derramada era puesta en los postes y en el dintel de las casas. De hecho, recordemos, la palabra Pascua significa pasar por alto o pasar de largo. Eso fue lo que hizo Dios en las casas donde vio la sangre. Pasó de largo. Y precisamente cuando se celebraba la Pascua, es decir, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, el Cordero verdadero de Dios también iba a morir. Esto es muy importante porque precisamente en la fecha en que se celebraba la Pascua y se sacrificaba el Cordero Pascual, Cristo vino a cumplir la verdadera Pascua como el verdadero Cordero de Dios para la salvación de pecadores. Y así, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, el verdadero Cordero entregaba su vida en sacrificio, mostrando que esto ya no era necesario. Sale de la historia de la redención como lo último, como lo final. Ahora esto pasa, cumple su propósito, y ahora la verdadera Pascua es Cristo, el Cordero de Dios enviado del cielo para la salvación de los hombres. Y así en el verso 1 del capítulo 14 se habla de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, y dice allí que buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Notemos cómo estos líderes religiosos, los escribas, pero también los sacerdotes, estos líderes políticos, los saduceos, junto con los fariseos, todos en conjunto tenían como objetivo matar a Cristo Jesús. Vamos a movernos al verso 10 de Marcos 14 y seguimos con esta lectura. Dicen los versos 10 y 11 así. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12 apóstoles del Señor Jesús, fue a los principales sacerdotes para entregárselo como un traidor. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Esta entrega también estaba profetizada que se habría de dar. Y más adelante, antes de que Judas tuviera todo el plan para entregar a Jesús, él y sus discípulos pudieron celebrar la comida pascual. Y vemos eso en el versículo 22 del capítulo 14 de Marcos. Miremoslo. Dice así: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. En esa última cena, antes de ser entregado a la muerte,
Jesús utilizó unos símbolos con sus discípulos para recordarles, instruirles que Él iba a entregar su cuerpo, así como ese pan que estaban comiendo fue partido y dado a ellos, y que iba a derramar su sangre, así como esa copa iba a ser bebida por todos. Esto es un precioso símbolo de la entrega de Cristo Jesús. Pero el hecho de que ellos la comieran implicaba que no era un mero recordatorio de lo que el Señor iba a hacer, sino que en verdad lo que iba a hacer iba a aprovechar para siempre a sus discípulos con vida eterna y con salvación eterna y con toda provisión para la vida de estos discípulos aquí y en la eternidad. Y el Señor le llama a la copa, allí en el versículo 24, mi sangre del nuevo pacto. Eso quiere decir que todos aquellos que el Señor salva por la entrega de su cuerpo y el derramamiento de su sangre, entran en un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es uno en el que los hombres reciben sin merecerlo, sin tener las capacidades, la gracia de Dios para ser salvos por causa de lo que Cristo haría en la cruz del Calvario. Allí en la cruz del Calvario se da el punto más alto de la obra redentora del Señor Jesús por los que venía a salvar. Y la palabra redención significa comprar, porque allí Jesús en la cruz, al entregar su cuerpo y su sangre, estaba comprando del Padre salvación para los que Él estaba representando en ese altar de juicio. Recordemos que cuando el israelita presentaba el cordero, ponía su mano aquí, ahora éste tomaba los pecados del pecador y el pecador legalmente, no realmente, no por genética o algo así, sino legalmente, el pecador tomaba la justicia del cordero y así moría el inocente, vivía el pecador. Y eso es legalmente también lo que está haciendo el Señor Jesús, comprando redención para los pecadores, y la justicia de Cristo pasa a los pecadores y los pecados de los pecadores pasan a Cristo en la cruz del Calvario. Esto es un acto legal de redención, de salvación. Y Jesús con el pan y la copa de esa cena está explicando que ese nuevo pacto en el que los hombres que Él va a salvar van a ser parte de ese pacto, reciben sin merecerlo los beneficios de lo que Cristo va a comprar en la cruz. Y la sangre derramada sella ese pacto. Quiero que miremos también los versos 43 al 59 del mismo capítulo 14. Vamos a leerlos. Marcos 14, 43 al 59. Dice así. Luego, hablando él aún, es decir, Jesús, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besaré, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón, ¿habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así. Y quiero que por favor coloquen atención a esta expresión de boca del Señor Jesús. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Recordemos que Jesús ha venido a este mundo no dentro de algo improvisado, no dentro de un capricho, no porque de repente Jesús, siendo, como dicen algunos,
meramente un humano, en el tiempo o con el tiempo fue entendiendo que tenía una misión noble que hacer. No, cuando él vino aquí y fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, allí el Hijo de Dios estaba tomando la forma humana, consciente absolutamente de la misión que tenía, porque lo tenía claro desde la eternidad pasada, cuando se planeó toda la redención. Y por eso Jesús tiene claro que las escrituras tienen que cumplirse en cuanto a todo lo que decían acerca de lo que él venía a hacer. Eso es lo que el Señor Jesús deja claro. Bien, vamos a seguir. Vamos a leer, por favor, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Vamos al capítulo 15 y miramos los versos 6 en adelante. Dice así, verso 6. Marcos 15, 6. Ahora bien, en el día de la fiesta, es decir, la de la Pascua, les soltaba un preso cualquiera que pidiese. Había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en la revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos, es decir, a Jesús? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, es decir, la compañía de soldados. Allí le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Quiero que recordemos quién es Jesús, al que están escupiendo, al que están golpeando en la cabeza con un palo, hundiéndole las espinas en su cabeza. Recordemos que estas espinas no son las espinas de rosa que nosotros conocemos, sino son espinas que en ese tiempo podían medir entre 3 centímetros y 5 centímetros. Eran espinas realmente terribles. A este que están humillando, a este del cual se están burlando, recordemos quién es él. No es un hombre cualquiera, es Dios, el creador de cielos, de tierra, del mar y todo lo que en ellos hay. El creador tuyo y mi creador. Él se sometió a estos vejámenes, a esta ignominia, a esta humillación profunda por pecadores horribles, como los de ese tiempo y como los de ahora, como ustedes y como yo. Y esto era lo que se conocía en el juicio romano como los preliminares. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente, antes de enviar a una persona a la cruz, la compañía, los soldados, en esa etapa llamada los preliminares, trataban de humillar, golpear al reo, al culpable que iba a la cruz, debilitándole, acabándole con el propósito de que en la cruz muriera pronto. Y la manera
en que hicieron los preliminares con Jesús, con nuestro Señor Jesucristo, fue cruel, cruel. Recordemos que los látigos de los romanos no son los látigos que generalmente ustedes y yo tenemos en mente. Los látigos de los romanos eran, tenían unas empuñaduras de cuero muy fuertes, con varias tiras de cuero también. Pero en estas tiras a veces se podían encontrar ganzúas, también a veces piezas de hueso astillado y en las puntas unas esferas de plomo. Y los soldados que azotaban generalmente eran soldados muy corpulentos. Eran soldados corpulentos que eran los encargados de dar estos azotes. Es probable y es muy seguro que cuando Isaías 53 profetizaba la muerte del Cordero de Dios y cuando decía molido por nuestros pecados, haya sido algo literal. Es decir, realmente, probablemente partes de su carne en la espalda tuvieron que haberse desprendido. No es como algunas películas de Jesús muestran un Jesús allí crucificado con un rayón o algún otro rayón. Eso no es lo que la Biblia describe que fue lo que le pasó a Jesús. Jesús llegó a esa cruz despedazado, molido, como decía la profecía. O como decía el Salmo, todos me miran y mis huesos están expuestos. Esto probablemente es algo literal. Es decir, probablemente sus carnes se levantaron después de esta golpiza tan cruel y brutal contra el Cordero. Después de esos preliminares, entonces Jesús es llevado a la cruz. Y recordemos que la cruz no era la forma de muerte habitual entre los romanos. La cruz era la forma de muerte reservada para criminales con un prontuario delictivo muy grave para el Estado romano, para el imperio. Así que no era la muerte habitual, era algo escandaloso, la cruz era escandalosa, era un símbolo de maldición. Sigamos leyendo. Dice el verso 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, que llevase la cruz. Probablemente estaba tan despedazada la espalda de nuestro Señor Jesús que se precisó de que alguien ayudara. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Esto es importante. Le dieron a beber vino mezclado con mirra. La mirra era una especie de narcótico que tenía el efecto en el que estaba allí en la cruz de aminorar sus dolencias, una especie de morfina. Por eso era costumbre con estos reos que llegaban a la cruz ya casi despedazados, pero particularmente con Cristo, que llegó así, darle vino con mirra, pero él no lo tomó. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo no quiso tomar una bebida que le hubiera podido ayudar a calmar los intensos dolores que pudo haber estado sintiendo en ese momento? Porque, como ya vimos y como el mismo Jesús dijo, todo esto es necesario para que se cumplan las Escrituras. Y este Cordero de Dios va a llevar todo el dolor, segundo a segundo, que tú mereces y yo también. Y no va a evitarlo y no lo va a esquivar en un solo minuto de su vida. Más adelante, él se acepta en la cruz beber, pero no bebida con mirra. El asunto es la mirra. La mirra es el narcótico que se utilizaba para aminorar las dolencias. Sigámonos leyendo. Verso 24. Cuando lo vieron crucificado,
repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Es decir, la primera hora comenzaba a las 6, de 6 a 7, primera hora, de 7 a 8, la segunda hora, de 8 a 9, la tercera hora. Es decir, que eran aproximadamente las 9 de la mañana cuando fue crucificado. Verso 26. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Noten eso, por favor. Fue crucificado. ¿Y en qué posición quedó? Jesús no quedó ni a la izquierda ni a la derecha, sino quedó en la mitad. Y esto no es coincidencial. Esto no es fortuito o casual. Quedó en la mitad de dos hombres. Quedó en la mitad de dos caminos. Un camino a la izquierda, un camino a la derecha. Y hemos venido enfatizando desde el principio, desde Caín y Abel, que dos caminos se abrieron en la humanidad. Los que esperaron en el Salvador, los que no esperaron en el Salvador. Los que creyeron a Dios, que Él los podía salvar. Los que no creyeron a Dios, que Él era el Salvador. Los de fe, los incrédulos. Y en la mitad, el cordero sacrificial. Siempre en la mitad el cordero sacrificial, siendo decisivo para dividir a la humanidad entre los que asumen ese cordero y los que rechazan ese cordero. Por eso el cordero va en la mitad desde la historia al inicio. Y aún aquí en este punto el Señor Padre le deja en la mitad para que haya un testimonio público de dos caminos partidos por el Cordero. El Cordero es decisivo y parte la humanidad en dos, entre los que creen y los que no. Por eso allí está en la mitad. Y dice el verso 28, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Ahora quiero que vayamos a Lucas, capítulo 23, por favor. Lucas, capítulo 23, está después de Marcos. Vamos a Lucas, capítulo 23. Lucas 23. Vamos a ubicarnos en el versículo 39. Alguien, por favor, que me avise si ya están allí. Lucas 23, 39. Sí, señor, ya. Perfecto. Muy bien. Dice así Lucas 23, 39. Y uno de los malhechores, recuerde que son dos, uno a la izquierda, otro a la derecha, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, es decir, injuriaba a Jesús, profería palabras ofensivas y groseras contra Jesús, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Obviamente este es un incrédulo, pero ese incrédulo entiende que decir Cristo es decir Salvador. Por eso dice, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Aún este incrédulo tenía conocimientos del Cristo como Salvador. Verso 40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Allí está el otro ladrón al otro lado, pero este es sensato. Y el 41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Magnífica expresión, tremendo reconocimiento, tremenda confesión. Este ladrón en la cruz está reconociendo
la perfección del Cordero de Dios que está ahí. Está reconociendo, está muriendo injustamente. Yo no, tú tampoco, pero quien está en la mitad es un Cordero inocente. Está reconociendo la inocencia del Cordero, lo cual era obligatorio para darse en rescate por los pecadores, porque el pecador no puede morir por el pecador. Recordemos, la sangre de Isaac no podía pagar ni por Isaac ni por Abraham, con todo y ser el hijo de Abraham. Tenía que haber un sustituto perfecto para morir por el pecador. Inocentes por pecadores. Y hay un reconocimiento importante ahí. Verso 42. Sigue hablando este malhechor creyente. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Otra magnífica declaración de fe de este malhechor en la cruz. Sabía que Jesús volvería, así que tiene conocimientos de la Escritura, del Antiguo Testamento. Sabía que al que llamaban el Mesías, el Cristo, el ungido, vendría como Rey, vendría como Salvador, vendría como Señor, y lo reconoce en los últimos instantes de su vida. Estando a su lado, lo reconoció. Antes no, pero ese fue el momento en el que la gracia de Dios vino a este malhechor, reconociendo a Jesús. Ahora recordemos, este malhechor no podía hacer nada por sí mismo. No podía bajarse de la cruz para bautizarse, ni para asistir a una iglesia, ni para volverse evangélico, ni cristiano, ni hacer nada. No podía hacer nada. Estaba allí incapacitado, mostrando cómo es que venimos a este mundo nosotros, incapacitados para salvarnos. Allí clavado en la cruz, sin poder hacer nada, solo hablar. Y allí reconoció al Salvador. Vamos a ver qué contesta el Salvador, verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, es decir, el día de su muerte, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús fue el Salvador de ese hombre. Aquel día, horas antes de morir. Y qué momento tan impresionante para ser salvado. A punto de morir de la manera más cruel, cruenta, ignominiosa, humillante. Allí Jesús salvó a este malhechor. Una vez más en la historia, pero sobre todo, de manera muy rica y evidente ahora, se muestra que la humanidad está dividida en dos. Un camino por un lado, izquierda, otro camino por otro lado, por la derecha. Y en la mitad, el Cordero de Dios. La humanidad dividida en dos, los que creen, los que no creen. Pero los que creen, como se le dijo aquí a ese malhechor, estarán con el Señor para siempre. Porque el ser humano, ustedes y yo, fuimos hechos para vivir para siempre. Cuando nuestros cuerpos queden en esta tierra, nosotros seguiremos viviendo. La Escritura lo dice y lo afirma. Nuestros pensamientos, todo seguirá adelante. Pero solamente con dos posibilidades. O ira eterna de Dios en el lago de fuego, o dicha eterna con Dios, dicha eterna con Cristo. Ese día, solo uno se fue salvado. El otro se fue a condenación eterna. Hoy está sufriendo. Hoy seguramente todavía está martirizado por saber que tuvo al Salvador a su lado y no le reconoció. Y lo mismo para cada uno de ustedes. Para mí también. Ustedes y yo nos encontramos o a la izquierda o a la derecha del Salvador. Eso depende.
si hemos creído en Él como la única provisión de Dios para vivir la vida que yo no podía vivir, es decir, una vida perfecta, y para morir una muerte que yo merezco por mi pecado, entonces estamos en el lado de la humanidad que será salvada por Cristo. Pero si aún seguimos creyendo que la Escritura es fábula, que no hay tal cosa como un infierno, que Jesús fue un gran maestro, un gran personaje, pero no Dios hecho hombre, para salvar al pecador de la muerte eterna, entonces como el otro ladrón morirás eternamente. Y no hay posibilidad de una tercera clasificación de la humanidad. O se está a la izquierda, o se está a la derecha, y Cristo en el medio. El Cordero en el medio. Abel a un lado, Caín al otro, y el Cordero sacrificado en el medio. Noé y su familia en el arca a un lado. El resto de la humanidad a otro lado. Y la puerta del arca en medio. Los israelitas en un lado, los egipcios en otro, y el Cordero Pascual en la mitad. Y así la historia nos ha venido mostrando cómo la humanidad está dividida en dos, y el Cordero parte a esa humanidad en dos. Esto es evidente. Volvemos a Marcos. Vamos a Marcos antes de Lucas. Marcos capítulo 15. Marcos 15, nuevamente volvemos allí. Marcos capítulo 15. Leemos el verso 33 y 34. Marcos 15, 33 y 34. Volvemos a Marcos, antes de Lucas. Y allí leemos así, Marcos 15, 33 y 34. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces, la hora tercera es las 9 de la mañana. La hora sexta es el mediodía y la hora novena sería las 3 de la tarde. Verso 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la razón por la cual el Padre ha desamparado al Hijo en la cruz es porque en ese momento de la cruz, el Padre no está viendo al Hijo. El Padre está viendo a cada pecador representado, yo ahí también, y como me está viendo a mí, descarga toda su ira. Como me está viendo a mí, rechaza, abandona y derrama su ira ahí. No está viendo en ese momento a su Hijo. El puro, el santo, el glorioso, el creador, el omnipotente. No, está viendo a los que Él está representando. Como yo estaba ahí entre ellos, descargó toda su ira, porque yo la merezco. Y por eso desamparó. A mí me desamparó. Porque estaba viéndome a mí, no a su Hijo, a mí ahí. Sobre mí derramó toda su ira en el pellejo de ese Cordero perfecto. Y si tú crees eso de Cristo Jesús, también su pellejo justo habrá recibido todo lo que tú mereces, y ese pellejo justo se te pondrá a ti y te verás reluciente, hermoso, santo a los ojos de Dios. No recibirás condenación, vivirás para siempre. Seguimos leyendo aquí en Marcos, capítulo 15, y miremos el verso 37. Dice así. Mas Jesús, dando una gran voz, a la hora tercera, a la hora novena, perdón, que es como las 3 de la tarde. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, es decir, entregó el espíritu, exhaló, murió.
Entonces, verso 38, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Esto es impresionante. ¿Recuerdan la lección del tabernáculo? Había un velo impresionante que separaba el lugar santo del santísimo. El lugar santísimo es donde la presencia de Dios reposaba. Pero cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. De arriba abajo, para que no se pensara que fue el hombre el que lo rasgó. Si hubiera sido el hombre, lo rasga de abajo hacia arriba. Pero fue de arriba y abajo para indicar a todos que ahora Dios estaba abriendo camino a su presencia por medio de la muerte de Cristo. Por eso el velo se rasgó milagrosamente en el mismo instante en que se rasgó el cuerpo de Cristo. En ese mismo momento en que la vida de Cristo se rasgó y fue entregada, se rasgó el velo. Por eso el velo en las Escrituras, en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, es simbólico de Cristo. Cristo fue rasgado, el velo fue rasgado. Solo Cristo daba acceso al Padre, ahora que entregó su vida, entonces hay camino abierto para que los hombres puedan acceder a la presencia de Dios por medio de la fe en este Cordero. Y así entonces, con esa señal de la ruptura del velo en dos, queda claro que el templo ya no sirve para nada. Ahora los ojos deben enfocarse en Cristo. Ya estos corderos cumplieron su función. Ahora está el Cordero perfecto. Ya el templo que simbolizaba a Cristo y su salvación, ahora llegó. Y ahora los ojos de todos deben enfocarse en Él, en Cristo. No en ese templo, no en estos animales, sino en el Salvador, que es Cristo Jesús. Vamos a ir a Juan. Está Marcos, después Lucas y después Juan. Vamos a ir a Juan. Juan capítulo 19. Juan 19. Juan capítulo 19. Versículo 30. Juan 19, 30. Alguien que me confirme si está allí, por favor. Sí, señor. Muchas gracias. Juan 19, 30. Dice así. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, es decir, que en la cruz él sí tomó una bebida para la sed, pero no tomó vino con mirra, que era para aminorar sus dolores. Ojo eso. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, o hecho está, o la tarea está completa. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, es decir, murió. La última palabra que Jesús dijo en la cruz fue, lo hice. Consumado está, hecho está. Jesús no dijo, antes de morir allí en la cruz, hice el 70%. No dijo, hice el 50% de la obra. No dice, hice el 95%. Tampoco dice, hice el 80% y el 20% te corresponde a ti. No. Dijo, consumado es. Toda la obra de redención, Él la llevó a cabo. Toda. Al hombre no le quedó un mínimo porcentaje para cooperar con su salvación, porque los hombres no podemos salvarnos por nosotros mismos. No hay esa posibilidad. Tendríamos que cumplir perfectamente la ley como se los expliqué en algún momento en estas lecciones, de manera perfecta, sin ofender en un solo punto, una sola vez en la vida. Nadie puede así. Por eso él tuvo que venir a cumplir la ley perfectamente y morir la muerte que nosotros merecemos. Por eso él hizo todo. Ahora el instrumento por el cual nos apropiamos de Cristo el Salvador es la fe. Es un medio que también Dios provee al hombre para que pueda ser salvado.
Y aquí tenemos entonces a Jesús diciendo, consumado es. Quiero que vayamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, unos capítulos atrás, Juan capítulo 10. Vamos a leer el verso 11 y otros versos aquí en este capítulo. Juan 10, 11 dice así. Yo soy, estas son palabras del Señor Jesús, yo soy el buen pastor, y el buen pastor ¿qué hace? Su vida da por las ovejas. Y ahí está el buen pastor. No solo es un cordero sacrificial, pero también es un buen pastor muriendo por sus ovejas. Sus ovejas, es decir, aquellos que él sabía que venía a representar, a salvar. No todos eran salvos, pero muchos eran salvos. Y él sabía quiénes eran los que venía a representar en la cruz. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Miremos el verso 17, por favor. Dice el verso 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Esto es impresionante. Generalmente ustedes y yo vemos el evento de la cruz. Y claro, como la Escritura lo describe, y como tuvo que haber sido en realidad, es un evento terrible, lleno de ignominia, de crueldad. Probablemente no habríamos soportado ver ese espectáculo horrible y bochornoso. Pero que nunca se diga de la cruz que fue una derrota. Jamás. Era un plan. Y aquí en el versículo 17 de Juan 10, Jesús explica y aclara. Yo estoy poniendo mi vida y también la vuelvo a tomar. ¿Quién puede decir eso? Nadie. Yo, cuando muera, no puedo decir, pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Yo me muero y quedo en esa tumba. Y no puedo simplemente pretender que voy a volver a tomar mi vida. El único que pudo decir eso fue Jesús. El Dios hombre, el Salvador, el Señor del universo. ¿Voy a poner mi vida voluntariamente? No es que realmente alguien me la esté quitando y la voy a volver a tomar. ¡Qué poder! Por eso podía dar su vida en rescate por pecadores. Por eso el verso 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este Salvador es único. No hay como él. No hay un Mahoma, un Dalai Lama. No hay un Capitán América. No hay un Hulk, ni nada de esas tonterías que salven al hombre. Solo uno en la historia que pudo decir, pongo mi vida voluntariamente y la vuelvo a tomar. ¡Qué poder! ¡Qué autoridad! La de este Salvador, la de este Cordero de Dios. En él debes creer si no lo has hecho. O morirás eternamente en el lago de fuego bajo su ira y lamentándote de haber escuchado esto que escuchas hoy y no haber creído en el Salvador. Y finalmente quiero que vayamos a Hechos. Está después de Juan. Ahí despuesito, pegado a Juan. Vamos a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Versículos 22 y 23. Hechos 2, 22 y 23. Alguien que me confirme si están allí, por favor. Hechos 2, 22 y 23. Sí, señor. Perfecto. Dice así estos pasajes. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, es decir, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios
Impresionante esta declaración. Otra vez, vamos a leerlo, verso 23. A este, es decir, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Que no se diga que la cruz es un fracaso. Esto estaba muy bien planeado. Es el plan de planes en la historia de la humanidad. Es impresionante. Jesús está allí entregando su vida y la va a volver a tomar. Tiene la autoridad y el poder. Pero la entrega cruelmente porque se dispone a salvar. Pero todo eso es un plan. Dios sabe qué está pasando con él porque Dios planeó la muerte de su muchacho, de su hijo, de Cristo, para que hombres como tú y yo podamos ser salvos y vivir eternamente. No somos eternos en este mundo, aunque sí somos eternos en la vida. Pero en este mundo no. Y aquí está este versículo diciéndonos, Dios está entregando a su Hijo por su consejo predeterminado. Ya era un plan, esto es un plan, no es una improvisación, no es algo que surgió sobre la marcha, es un plan desde antes de que exista la tierra, desde antes de que existan los cielos, el mar, desde antes de que existiera el primer hombre. Y verso 23 sigue diciendo, a este prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Claro, los hombres lo crucificaron entre judíos y romanos, y tú y yo también somos culpables de su muerte. Pero, todo esto hace parte de un impresionante plan de salvación. Así que, qué impresionante tener un Salvador así. Quiero que por favor, no estaba planeado, pero me acompañen a un último pasaje, al final, casi al final de las Escrituras. Primera de Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Casi al final de las Escrituras. Antes de Apocalipsis, de Judas, de Juan, allí está Pedro. De primera, segunda y tercera de Juan, allí está Pedro. ¿Estamos allí? ¿Alguien que me confirme, por favor? Primera de Pedro. Sí, señor. Perfecto, capítulo 1. Vamos a leer el verso 18 y 19. Dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres desde Adán. Venimos recibiendo el pecado, no con cosas corruptibles como oro o plata. Lo que Cristo entregó para rescatarnos no fue oro o plata, su sangre. Eso es precioso, como nada en este mundo. Dice el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Allí está. Pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Por eso, cuando comenzamos viendo cómo el Señor solucionó el pecado de Adán y Eva, sacrificando inocentes, despellejándolos para hacerles vestidos justos, vestidos perfectos, es decir, vestidos que reflejaran la inocencia del Cordero. Allí vimos, aprendimos que fue Dios, no Adán y Eva, Dios el que sacrificó a sus inocentes por el pecador. Y aquí en la cruz, el Padre sacrificando a su Hijo por amor a pecadores. ¿Quién entiende ese amor? Nadie entregaría a su propio Hijo por amor a un violador, a un secuestrador, a un asesino, a un atracador. Pero el amor de Dios es tan inmenso e incomprensible que dio a su Hijo Santo por personas viles.
Y así lo mostró desde el Edén, sacrificando corderos por los pecadores. Así que hoy quiero que quedes meditando en la magnitud de la vida y de la obra de Cristo. Su vida santa, perfecta, sin mancha. Una vida destinada desde antes de la fundación del mundo para ser entregada por pecadores. Y su obra, una obra perfecta de redención, en la que Él dijo, entrego mi vida voluntariamente y la vuelvo a tomar. Paso por ese cruel momento por salvar pecadores. Paso por la humillación de descender, entrar en el vientre de una mujer y nacer como cualquiera de los humanos, humillantemente, creciendo como cualquier ser humano para salvar al pecador y llegar hasta esta muerte, y muerte de cruz, la peor de las muertes. Ese es el Salvador en el cual debes creer, del cual todas las Escrituras nos hablan desde Génesis, a quien todas las Escrituras apuntan, como lo hemos podido ver en esta sola y única historia que se enriquece y llega a un punto precioso. Bien, vamos a dejar aquí hoy, pero Dios mediante continuaremos este jueves, porque recordemos, Él dijo, entrego mi vida, pero la vuelvo a tomar. Él no se quedó en la cruz. Si se hubiera quedado en la cruz, hubiera dado muestras de que era pecador como cualquiera de nosotros y no se puede levantar de la tumba. Él no. Él dijo, entrego mi vida voluntariamente y la vuelvo a tomar. Y eso es lo que vamos a ver el jueves. Así que mucho ánimo, por favor reflexionen esto y sobre todo, hoy tienen información precisa que les dará sabiduría para ser salvos. Crean en Cristo Jesús si no lo han hecho o morirán eternamente. Por favor, para quienes no lo han hecho. Buena noche para todos.